habiendo dado la bienvenida, me gustaría que hagamos una pequeña ronda de presentación. Ya habíamos estado hablando antes de que comenzara el programa. Yo les voy a dar un poquito la pauta también. Si bien algunas personas me conocen, yo soy papá de 4. Estoy trabajando hace un buen tiempo generando estos contenidos para Canal 13 y redes sociales. Soy un apasionado de la sostenibilidad y en general me gusta mucho escuchar los talentos y las experiencias que otras personas están adquiriendo en el tiempo y también compartiendo en proyectos, en iniciativas. Nos ha tocado mucho desde la consultora en la cual trabajo, apoyar procesos tanto en el sector público y privado, y la verdad uno va descubriendo personas súper interesantes en varios ámbitos y inevitablemente nos empezamos a topar, a cruzar y a generar vínculos que construyen valor y futuro. Así que eso, estoy súper entusiasmado de estas conversaciones. Se han ido dando de forma muy espontánea y muy generosa, y darle la bienvenida obviamente. Vamos a partir con Camila. Mi nombre es Camila Angelini, soy socióloga, tengo 33 años, llevo ya 10 años dedicada a sostenibilidad. Empecé por relaciones comunitarias y hoy día ya estoy en sostenibilidad empresarial. Hoy día estoy trabajando en una empresa de cemento, Cementos Polpaico, y nada, muy apasionada también por estos temas y muy agradecida de estar invitada acá a este conversatorio. Así que feliz de aportar aquí con la opinión. Encantado de que hayas aceptado también esta invitación. Gracias, Camila. Claudia. Claudia Villar, economista de profesión, mamá, emprendedora, y hoy día apoyando el trabajo administrativo y financiero de pequeñas empresas en el mundo de la innovación, el emprendimiento y la sustentabilidad, que ha sido un tema que me ha apasionado toda la vida. Así que gracias por la invitación a participar en este desafío interior. Muy bien, bienvenida Claudia. Pamela, bienvenida. Voy a poner aquí tu micrófono, está ya encendido, entiendo ahí. Soy Pamela Beaumont, soy trabajadora social, tengo 35 años y trabajo también hace como 8 años en temas de sostenibilidad y relacionamiento comunitario en consultoría, y hoy día hace unos 6 meses estoy trabajando también en Polpaico en el área de relacionamiento comunitario. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Karen Cosio, yo trabajo hace 10 años en sostenibilidad en la consultora Gestión Social. Nosotros nos dedicamos a trabajar con empresas y organizaciones en cómo movilizar procesos de cambio, y en particular quizás mi experiencia tiene que ver más con cómo se apoya a equipos o organizaciones efectivamente a gestionar momentos que son de controversia muchas veces, a veces son con grupos externos, quizás la comunidad, pero también otras veces son en el ambiente más interno, y desde ahí es súper interesante esta conversación y muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, bueno, mi nombre es Gabriela Núñez, gracias por la invitación. Soy socióloga también, mamá de 2 niñas pequeñas, así que ha sido una locura esta pandemia de teletrabajar y tener hijas chicas. Estoy dedicada a los temas de promoción de salud hace casi, no sé, 20 años, desde distintos frentes, y muy vinculada a los temas del desafío 2030, porque me toca desde mi labor o desde la empresa en la cual trabajo, liderar un grupo de empresas vinculados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es salud y bienestar. Hemos trabajado ya casi 2 años en SOS, así que muy vinculada a los temas de promoción de salud y estos desafíos que tenemos como planeta en estos temas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriela, bienvenida. Le doy la bienvenida también a Sonia. Sonia está ahí también. Me presento, soy Sonia Ortiz, soy funcionaria pública, trabajo en el sector público, en una oficina del Ministerio de Hacienda, tengo 3 hijas, 38 años, y me he dedicado estos, ¿cuántos años llevo trabajando? No sé, 15 años
a trabajar en temas de planificación y control de gestión, en los cuales he tenido que echar mano a mis habilidades para poder lidiar con 3 niñas y mi marido en una casa en tiempos de pandemia. Bienvenida entonces a la conversación. Veo que se están sumando otras personas también que han querido participar y en ánimo también de cuidar la conversación, las voy a saludar simplemente a Poli, a Silvana, a Sofía, que las veo ahí que están ingresando. Y ya iríamos haciendo algunas preguntas al final de la conversación. Vamos a hacer inicialmente un primer panel de conversa. Y ahí lo que les quiero preguntar también y comentar, a veces mucho en la prensa hemos visto noticias de lo que está sucediendo a nivel de empresas en el sector público, también en el sector privado, como organizaciones en general, y los trastornos que eso obviamente está generando cuando mamá, papá están en casa 100% y no solamente a cargo de cumplir las promesas que tienen en sus propias organizaciones, en tiempo y calidad, y más encima estar habitando en casa con todo el clan familiar y con toda la dinámica que esta situación de pandemia lleva, con estrés, exceso. ¿Para qué decir? Y podríamos hablar extensamente de las tasas de aumento de violencia intrafamiliar. Es como un tema aparte y como que da para mucho esta conversación. Entonces, aquí hay una cosa bien particular que ha ido sucediendo que desde el punto de vista de desarrollo organizacional, de clima laboral, han habido una serie de cambios que nadie los tenía en el radar, en ninguna carta Gantt, en ninguna planificación, y de alguna forma eso también nos ha llevado a tener que enfrentar desafíos a nivel de las promesas que las mismas compañías o los servicios públicos estaban haciendo también, acomodarse, ha exigido flexibilidad, etc. Entonces, le quería preguntar, desde el punto de vista de la sostenibilidad, a Camila, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Qué tipo de prácticas han ido implementando? ¿Cuáles han sido los quiebres iniciales? Ahí te dejo la palabra para que iniciemos la conversación. Súper. Mira, la verdad es que sí ha sido difícil. Yo creo que ninguna empresa estaba preparada para esto, es algo inédito. Y partimos en verdad teniendo mucha comunicación con los colaboradores, principalmente con los colaboradores y obviamente con los otros grupos de interés también, con los clientes, porque también el tema del servicio al cliente tuvo que tener también muchos cambios, los mismos proveedores también. Entonces empezamos a mapear nosotros con gestión social, ahí no con Karen directamente, pero con otras personas que nos ayudan de esa consultora, hicimos una encuesta interna para saber cómo estaba la gente. Y eso es lo principal. La gente ahí levantó muchas como tipos de emociones, desde el miedo, la incertidumbre. Y primero lo que vimos es que la gente necesitaba estar siempre en contacto con la gerencia general o con una dirección en la compañía. ¿Para qué? Para estar directamente informados de qué está haciendo la empresa, qué medidas está tomando para asegurar el trabajo, para asegurar la salud, en las operaciones. Nosotros tenemos plantas operativas, entonces ahí es muy difícil. Y más que nada lo que decías tú sobre el tema de estas promesas que hace la empresa, a nosotros nos hace mucho sentido porque nosotros tenemos un propósito como compañía, y yo creo que muchas compañías hoy día ya funcionan con propósito, que se llama La Vida Mucho Mejor. La verdad es que hoy día es un desafío poder llevar la vida mucho mejor para muchos. O sea, muchos estamos con dificultades para trabajar en el teletrabajo, otros con las operaciones cerradas, con cordones sanitarios. Entonces, se hace muy importante hoy día la relación con la jefatura, la conexión diaria con los equipos, y eso es lo que hemos estado tratando de meter en la empresa, poner a disposición asistentes sociales, distintos beneficios. Hay un mundo, en verdad, de lo que están haciendo las empresas hoy día. Hay algunas que están más movidas que otras, que están más acostumbradas a la tecnología, nosotros no tanto, así que igual ha sido un desafío, pero ese es el desafío, llegar al propósito en esta contingencia y que la vida exactamente no se vea tan menoscabada por esto, tanto para los propios colaboradores como para los otros grupos de interés. O sea, si estábamos pagando a las pymes a 30 días, ojalá poder seguir pagándolo, entendiendo que el flujo de caja es distinto. Si a los clientes los estábamos atendiendo también en una hora, no sé, exacta, tratar de mantener esos contactos con los clientes, etcétera, pero también dando la seguridad de que trabajar con esa empresa en particular no va a significar ningún riesgo. Y a nivel de los liderazgos internos, ¿han aparecido nuevos liderazgos
a propósito del tema tecnológico, decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a tener que organizar de esta otra forma o de esta manera, o la estructura normal siguió funcionando de la misma forma. Mira, yo te diría que allí recursos humanos ha tomado como un rol súper clave, como en la comunicación, en el área de comunicaciones, muy importante, en estar mandando todo el tiempo mensajes motivacionales, en acercar al gerente general y a las gerencias a la gente también, y en dar a conocer lo que están haciendo. No sé, por ejemplo, la planta de La Serena nuestra hizo esta desinfección con los camiones mixer, y fue una cosa que se le ocurrió a la misma operación, y eso como que al final contagia de energía a las otras personas. Pero claramente aquí se están viendo liderazgos mucho más potentes y gente que está comprometida con esto y con la gente que tiene más habilidades también para poder comunicarse en este sentido. Y le quería preguntar a Sonia, más yéndose al sector público, ¿cómo el sector público ha ido generando también una adaptación a estas nuevas modalidades donde habitualmente hay ciertas, uno podría pensar que más resistencias ahí a ejercer roles públicos desde el hogar ahí? ¿Cómo lo has visto, Sonia? Sí, todo un mundo, porque en el ámbito privado o en, no sé, en otros países, yo tengo un hermano que vive en Alemania y que hace mucho rato teletrabaja, él 2 días de la semana está en su casa y no va al trabajo, y muchas empresas grandes o pequeñas en el sector privado, yo creo que el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, lo tienen ya muy incorporado. En cambio, en el sector público, las condiciones para poder trabajar a distancia son muy distintas. En el sector público, el proceso administrativo, la documentación, las resoluciones, las firmas, eh, todo aquello que en un inicio, o podemos entender está en papel, es muy relevante para asegurar la legalidad de los actos. Por lo tanto, los sistemas que los servicios públicos tengan implementados o tenían implementado al momento, digamos, segunda semana de marzo, era muy clave para ver si los funcionarios podían ejercer esas labores en sus casas. Afortunadamente, mi servicio, el 2015, toma la decisión de migrar toda su plataforma Outlook, que es como lo que uno conocía anteriormente, a Gmail. Por lo tanto, también ahí todo nuestro sistema documental, que es como yo les decía, cobra mucha relevancia en el sector público, también lo subimos a la nube. Por lo tanto, mi servicio en particular, que no es la realidad de todos los servicios públicos, está súper preparado para poder irse a teletrabajar. Incluso desde el año 2018, el último instructivo de gobierno digital está implementando la firma electrónica avanzada, que también, como les decía, para el tema público, las firmas, las resoluciones, tener la legalidad de los actos administrativos, las decisiones que se toman para poder otorgar servicios, los beneficios, pagar el bono COVID, por ejemplo, es muy importante. Entonces, esa realidad, y dependiendo del cliente que tú tienes al frente, si eres el Instituto de Previsión Social, si eres FONASA, ¿cierto? O si eres una oficina de Hacienda como la que yo trabajo, donde hacemos concursos públicos, es más fácil mantenerse a distancia. Entonces yo diría que el elemento tecnológico, la visión que tuvieron estos líderes o directores anteriores que hubieron de poder prepararse, los instructivos a nivel de gobierno, también cobran mucha relevancia para que los funcionarios puedan hacer esas labores desde el hogar. Ahora, cuando uno se ve expuesto en lo personal a vivir y a trabajar de esta forma, nosotros, al menos desde Desafío 2030, mucho lo hacemos hace mucho tiempo así. No ha sido quizás una gran novedad, pero sí hemos visto en algunos clientes y en algunos cercanos que esto ha generado algún tipo de impacto. Y ahí le quería preguntar a Karen, desde la perspectiva más profesional, el tipo de impacto que generan en las personas, primero que nada, hacer cambios, donde somos habitualmente resistentes a hacer cambios, y cuando el cambio es de esta magnitud y empieza a cambiar tu cotidianidad, donde no te tienes que trasladar, te tienes que quedar en casa y tienes que empezar como malabarista chino, de alguna forma, a equilibrar distintos mundos y roles que antes estaban completamente separados. ¿Qué le pasa al ser humano ahí? Sí, es un escenario súper desafiante. O sea, de hecho, lo que mencionaba Camila, el poder trabajar desde un propósito es algo que nosotros hemos visto que permite efectivamente conectar con las motivaciones de las personas y poder
dar un soporte a este cambio que se está exigiendo. Los desafíos para las personas son en todas las materias, en el fondo desde el aprender a conciliar dinámicas del día a día, hasta el cómo los equipos vuelven a generar cohesión y los intercambios comunicacionales más cotidianos, cómo las jefaturas ejercen la supervisión quizás. Entonces, es un desafío porque implica salir fuera de la zona de confort, por así decirlo, fuera de la forma que uno quizás ha ido construyendo a lo largo de su vida laboral y que funciona, para poder explorar otras formas. Entonces, este escenario de todas maneras hace preguntarse cuál es el lugar que le estamos dando al trabajo y cómo podemos integrar el trabajo también con otras esferas de nuestra vida, porque es muy nítido y es muy concreto. O sea, estamos haciendo trabajo desde las casas en muchos casos, y en los trabajadores que no ha podido ser así, efectivamente también ven que el trabajo pone quizás en una situación donde desafía, no sé, las precauciones que tú podrías tener respecto a tu propia salud. Entonces es un escenario bien difícil de conciliar y que desafía también a las organizaciones a tomar medidas para poder articular todo eso. Karen, tú comentas el tema de la salud y evidentemente cuando uno tiene un esquema de llegar al trabajo un poquito antes de las 9, partir, darse quizás un cafecito, algunos se fumarán un cigarro por ahí, ir a almorzar, hay un horario de almuerzo, cerrar, entre comillas, el mundo laboral y abrir el espacio familiar. Cuando esto está mezclado de alguna forma, uno tendría que pensar de que los horarios ya no son los mismos, los tiempos de almuerzo ya no son los mismos, la capacidad de poder responderle a tu jefe o a alguien de tu equipo en horarios, no sé, 11 de la noche, y como que se empieza a trastocar todo. Y ahí le quería preguntar a Gabriela, me entiendo que tú estás más desde el punto de vista de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cómo impactan la salud de las personas finalmente en las organizaciones? Bueno, sí, pues esto es un tema que hemos estado conversando en este mes y medio, no sé, 45 días que llevamos desde que inició la pandemia. A nosotros, que ya veíamos con preocupación el tema de salud en los trabajadores en distintos temas, como yo les decía, el tema sobrepeso, obesidad, el tema del tabaquismo, el tema de la inactividad física o el sedentarismo. Hoy día eso se ve totalmente como potenciado, trastocado aún más por las dificultades de... Nosotros decíamos, en Chile ya existe, según la última EN, 74 o 72% de sobrepeso obesidad. Casi, yo digo, es alarmante, casi el 100% de la población chilena no tiene un peso normal. Yo digo, con esto se nos va a disparar, o sea, porque en conversaciones habituales con otras empresas o con los mismos compañeros de trabajo, tú ves que la dificultad para mantener una dieta equilibrada hoy día en este proceso, donde además hay dificultades con las compras y todo, ha sido un tema para las empresas, para los trabajadores que están haciendo teletrabajo. O lo mismo el tema del sedentarismo. Nosotros hemos tratado de hacer esto de pausas activas, hay un montón de recomendaciones de pausa, de entrenamientos virtuales por algunos entrenadores, pero la dificultad de conciliar, porque antes muchas empresas están acostumbradas al teletrabajo, ¿ya? O al home office, pero no con esta realidad del multirol en ese, o sea, antes yo incluso me venía con mi computador un día a la semana a la casa, estaba tranquila, y ahora es como al revés, necesito volver a la oficina para poder trabajar, porque hoy día es en la casa donde ya no puedo trabajar, porque tienes que... Algunos están ocupando el automóvil como sala de reuniones, ¿eh? Este es sea, el lugar sí. perfecto, así como que van y es hermético, El baño. El baño, áreas que eran No, porque, insospechadas para claro, trabajar. el tema del home office en este estado antes de la pandemia, uno lo veía como una estrategia sobre todo para poder hacer efectivo ciertas labores que necesitabas concentración a lo mejor, para muchos. Ahora es al revés, porque finalmente hoy día hablaban el otro día se vuelve a como ser más patente como la doble carga. Yo digo, ¿qué doble carga? Como la triple carga. Hoy día, sobre todo las personas, bueno, y además muestra las diferencias que existe en eso dependiendo la edad que tienes, la realidad familiar. Si tú ves, no sé, para una mujer o hombre soltero, con hijos o separado, versus una familia sin hijos, con hijos, millennials. Yo creo que esta realidad ha ido tocando diferentes formas, pero específicamente lo que hablamos de temas de salud, a nosotros nos preocupa desde un poco la labor que hacemos, como algunos indicadores que ya como Chile estábamos súper graves con respecto a algunos indicadores como sedentarismo, o lo que yo les decía, tabaco o obesidad,
nuestra preocupación hoy día es que esos se empiezan a disparar más con la pandemia en base a toda esta nueva realidad, como les decía, la dificultad de la compra de alimentos saludables o el tema del poco espacio para hacer actividad física. Hay gente que me ha dicho, mi cuerpo hoy día necesita darse una vuelta al parque y no puedo, y ¿qué hago con la caminata diaria que yo hacía o el transporte activo? Porque tenemos hoy día la imposibilidad de salir, aunque tú lo quieras hacer en la casa, hay gente que, aunque quisiera, no lo puede hacer por tiempo. Entonces, para nosotros hay, y eso estoy hablando de salud física, salud mental, si hay otro experto, a mí me preocupa cómo esos indicadores, sobre todo por la alta carga de trabajo que hoy día han experimentado algunas personas en Chile por el tema de la pandemia. Sí, a veces uno piensa que las áreas de desarrollo organizacional y de recursos humanos tenían cierta habilidad, tenían ciertos profesionales con entrenamiento para hacerse cargo de ciertas situaciones que estaban en las compañías o en los servicios públicos, pero hoy día la pregunta es, ¿y qué habilidades tenemos que desarrollar o qué prácticas tenemos que incorporar en los equipos para hacernos cargo de estas nuevas situaciones? Y ahí es bien complejo. No sé, Claudia, por el lado tuyo, desde la innovación, desde el emprendimiento, a ti tú eres economista, te ha tocado también ver muchas empresas asociadas al mundo de la innovación. ¿Hay alguna oportunidad que uno pueda decirse que aquí se abren mundos interesantes que podrían ser de valor? Concuerdo con todos, todas, sobre el tema de que esto nos genera grandes desafíos, ¿no? Que tal vez cualquier cosa que pudiéramos haber tenido preparado, pensado, diseñado, incluso hasta tópicos teóricos, ¿no? No hay ninguno que haya rozado la realidad que estamos viviendo, excepto un par de películas, tal vez, que nos parecían de ciencia ficción y que hoy día hay muchas cosas que nos hacen sentido. Y en ello yo creo que esto va a representar una exigencia inmediata a que nos adaptemos al mundo de la tecnología. Y así ha sido, en el sentido en que uno puede ver a los abuelos metiéndose a Zoom para celebrar los cumpleaños, y eso es algo que uno no se lo imaginaba hasta hace 2 o 3 semanas. En realidad era mejor ir a ver, ir a abrazarse. Hay una serie de cosas que son desde el punto de vista emocional, personal, a los cuales uno echaba mano, ¿no? Para poder generar desde los espacios familiares hasta los espacios institucionales, laborales, que hoy día ya no le podemos echar mano. Y eso, al mismo tiempo de ser un gran desafío, representa una gran oportunidad. Yo creo que por ejemplo, tal vez si hubiésemos organizado esta misma conversación, no habrían llegado los mismos actores el mismo día a la misma hora. Esta facilidad, esta diversidad, el trabajo interdisciplinario, el sacar las barreras simplemente, porque en esta instancia donde nosotros nos podemos reunir, por ejemplo, primero es muy, muy, muy horizontal. O sea, estamos todos con el mismo tamaño de cuadro, por ejemplo. Que son detalles, ¿no? Pero cuando uno tiene una estructura súper vertical, donde hay un personaje que da la opinión y finalmente aquí nos podemos todos mirar las caras de esta forma tan particular, ¿no? Que al mismo tiempo es no mirarnos, no vernos, no sentirnos, no tomarnos el café juntos antes de la reunión. Sin embargo, podemos compartir el documento de trabajo, podemos opinar, y de repente la opinión de la secretaria o del encargado de logística o del que tiene la problemática real, el que siente el dolor respecto a una problemática laboral, hoy día puede llegar, yo creo que bastante más fácil a la gerencia, incluso al cliente, poder percibir esa necesidad y darle curso de modo de que el canal se termine, ¿no? Yo creo que esa sensación es algo a lo cual nos vamos a ir preparando muy rápidamente. Esto nos hace de cabeza especialmente ágiles, creativos. Con relación al imaginario de la duración de esta pandemia, porque uno dice ya llevamos un mes o dos y quizás vamos para el tercero y quizás son 4 o 8 o quizás es un año o más,
como que hay una sensación también de no saber hasta cuándo es esto, y como que las soluciones de parche que están hoy día siendo implementadas en el mundo público y privado, existe también la posibilidad de que sea por mucho rato. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo eso va a impactar? ¿Qué va a generar un escenario de esas características ahí? Es que eso también lo hacen como muy democrático. O sea, prácticamente no es muy válido lo que te diga la autoridad o te deje de decir la autoridad, por ejemplo, o un país, o la autoridad de un país a la cual uno se guía. Más bien, hoy día las soluciones, los requerimientos y las exigencias son muy personales. O sea, es uno el que decide cómo, dónde y qué comer ciertos, en términos de ciertos rangos, ¿no? O cómo se vincula. Hoy día queda a tu libre albedrío en el fondo, poder resolver, poder participar, poder generar comunidades, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito hasta de una clase virtual de yoga, por ejemplo. Ujú. O sea, en el fondo te va abriendo parámetros donde tú ya existes como un todo, pero como un ser activo. Y en relación a eso, el desafío que también uno pudiese pensar también, porque esto da como para especular en muchos ámbitos, le quería preguntar a Camila, quería volver al mundo privado, en relación a, ok, supongamos que ya pasamos un buen rato con este sistema, y volvemos a la antigua normalidad. ¿Hay algo de esto que va a quedar? ¿Crees tú que de alguna forma una empresa que tiene quizás una red nacional articulada con distintas operaciones, algo de esto va a permanecer? Yo creo que sí. Sabes que yo lo estaba pensando porque no tanto en mi propia empresa, yo creo que a nivel privado en general, hoy día estamos más, yo siento que estamos más cerca de las personas, que algo divertido, pero esta no presencia hace que también pongamos en el centro a las personas. Y muchas veces en la empresa es difícil poner en el centro a las personas, los negocios son siempre los que priman, las miradas económicas. Y si bien hoy día estamos todos moviéndonos en un equilibrio entre cuidar a las personas, pero sobrevivir económicamente, que es como el equilibrio que están tratando las empresas de mantener, incluyéndonos, yo creo que va a haber un cambio de mirada. Y esa es como mi esperanza, por decirlo así, una mirada más positiva también y más optimista mía, que tiene que ver con que nos centremos realmente en el propósito que tenemos para ir a trabajar, en que las personas que estamos perteneciendo a una empresa somos personas y no solamente recursos, porque hoy día al final estamos conociendo a cada uno. O sea, yo creo que, no sé, por ejemplo, yo tengo una discapacidad que es súper invisible y hoy día mucha gente la conoce porque al final soy foco de riesgo, por ejemplo. Entonces, es divertido porque uno en esta situación afloran muchas cosas que en el mundo laboral más ajetreado no salen. También salen afloraciones como de habilidades diferentes. Entonces, yo creo que debería haber para mí un cambio en la manera en que miramos los negocios, en la manera en que operamos con los equipos, y también nos va a traer más oportunidades en temas de sostenibilidad. O sea, yo lo estoy trabajando con mi equipo y hemos visto, pucha, de todos los proyectos que tenemos hoy día andando, prioricemos cuáles son los que más hoy día son importantes, los que más nos hacen sentido, porque a veces uno dispara para muchas partes, uno quiere hacer de todo, por lo menos en mi área, y ahora como que de alguna manera esto te obliga a poner un foco, a priorizar, a decir ya perfecto, están las personas, está la salud, pucha, y uno arma, como decía Claudia, como esta comunidad también, mucho más arriesgada, que yo siento que esta sociedad como más individualista, debería hoy día dejar una huella después de este encierro, hacer una sociedad un poco más globalizada, de verdad, más solidaria, pensando realmente en todos los grupos de interés, porque uno en las empresas vive escuchando este tema, pero mucho como discurso, no realmente lo lleva a su negocio, a su manera de funcionar y a buscar oportunidades de negocio que respondan a eso también. Hay una experiencia que les voy a comentar. Esto fue más o menos hace unos 8 años atrás. Nosotros empezamos a participar en una actividad que buscaba hacerse cargo de reducir los tiempos de traslado y el costo de traslado de grandes dotaciones de bancos, por ejemplo. No voy a nombrar instituciones, pero, por ejemplo, hacer una convención de ventas en una zona bancaria implica traslados aéreos, alojamientos, hotel, para 2 días o un día, así es
gigantesco el costo que eso genera. Entonces, yo les voy a mostrar una imagen acá, que es de una plataforma que activamos porque en el mundo del liderazgo o el entrenamiento del liderazgo o de habilidades blandas, la pregunta es, neuronalmente, ¿cómo las aprendes? ¿Cómo adquieres de una forma esas habilidades si no es haciéndolas? Y nosotros empezamos a utilizar una plataforma digital que son juegos, el gamification, que es básicamente crearte un avatar, un personaje que son de estos juegos que existen, más de 11 millones de jugadores online simultáneos. Yo no tenía ningún acercamiento a esto, para nada. De hecho, me cargan. Pero cuando te creas estos personajes y empiezas a interactuar con los otros en pantalla de forma simultánea, empiezas a sentir miedo, empiezas a sentir vértigo, emoción, alegría, y de alguna forma cuando vuelves a la realidad de tu cotidianidad, sales del juego, por decirlo así, hay ciertos aspectos neuronales que quedan instalados. El arrojo, la capacidad de comunicación, de coordinación de acciones, de generar promesas y cumplirlas, etcétera. Y si eso obviamente tiene un diseño y está guiado por un coach o alguien que de alguna forma te va facilitando ese aprendizaje de forma recurrente, efectivamente reduce este tiempo de trasladar grandes dotaciones a entrenamiento. Y hoy día parece que pudiese ser una solución bien interesante. En esa línea, y en términos de estudio, le quería preguntar a Karen, usted, entiendo que desarrollaron un estudio asociado a esto mismo. Cuéntanos un poquito de qué trataba eso. Bueno, nosotros hicimos un estudio, creo que fue la tercera semana de una vez iniciado la respuesta a la crisis sanitaria, en donde les preguntamos a las empresas, lo hicimos en un estudio que hizo Gestión Social en conjunto con Acción Empresa, en donde consultamos alrededor de 200 empresas, cómo ellos habían abordado esta crisis y qué había implicado para su funcionamiento interno, pero también con sus grupos de interés externos. Sorprendentemente, a mí, estos de los temas que más me llamó la atención, de todas las empresas que nos respondieron a esta encuesta, todas habían implementado algún tipo de trabajo remoto. Y eso es algo inédito. O sea, yo escuchaba la pregunta, Pedro, que tú hacías más hace un rato a Camila, como yo pensaba, ojalá no volvamos a la antigua normalidad, como este es un escenario en donde efectivamente quizás a contrapelo, por supuesto que no de la forma que todos hubiésemos querido, pero estamos en un escenario que es distinto, que ha sido forzado para muchos, pero justamente la pregunta por la sostenibilidad tiene que ver con cómo le sacamos lustre a eso y articulamos este escenario para poder funcionar lo mejor posible. No olvidarnos que Chile era de los países que trabajaban más horas, sin necesariamente ser de los países más productivos. O sea, tenemos temas y desafíos súper importantes en términos del desempeño al interior de las organizaciones, pero también de cómo conciliamos el trabajo con nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es algo que nos tomó por sorpresa, es algo que no estábamos preparados quizás, pero era una invitación que se nos venía haciendo hace mucho tiempo. Ahí algunas organizaciones ya habían tomado la decisión de explorar este tipo de caminos, pero sin duda esto es algo que llegó para quedarse de todas maneras y efectivamente ahí tratar de ver cómo uno toma desde la mejor vereda el convertir esto en una oportunidad. Varios las decían, como desde la comunicación, en nuestra experiencia, desde la participación, porque en el fondo no es que llegue un experto quizás a contarte, oye, mira, las mejores prácticas de teletrabajo son estas, como los estudios en Estados Unidos, no, sino que es algo que es súper propio de las personas, es de la vida como cotidiana, es de las esferas de los equipos de trabajo, hay temas culturales, o sea, un montón de elementos que si es que no nos abrimos en las organizaciones a ese aprendizaje y a sostener un ejercicio con cierta disciplina, y con participación, insisto, como que va a ser un esfuerzo y un tiempo que no le vamos a sacar el provecho que deberíamos. Nada, el estudio nos permitió darnos cuenta y ver, entre muchas otras cosas que encontramos, el cómo estaba siendo esto un tema muy contingente y cómo podíamos dar respuesta de manera más permanente a instalar estas prácticas. En relación a esto que les voy a mostrar ahora en pantalla, en lo que hemos estado observando en algunas organizaciones le llamamos agobio confuso. Agobio confuso, relatado así tal cual como lo estoy colocando acá, es evalúo que debo trabajar más y más rápido para cumplir mis compromisos y evitar que se me cierren posibilidades en el futuro.
y sospecho que hay posibilidades nuevas para mí, pero no sé por dónde comenzar. ¿Cómo les toca esto de que hay promesas que genera la autoridad y que generan obviamente toda una demanda y presión a todos los equipos públicos ahí? ¿Cómo lo ves tú en tu sector ahí? Yo me conectaba también con lo que han dicho anteriormente respecto del propósito y conectarse con ese propósito para poder trabajar. Y en ese sentido, el sector público y los funcionarios públicos en especial tienen una profunda conexión con el propósito que es servir a la comunidad, que es poder estar en contacto y poder responder y entregar los beneficios que generan los distintos servicios públicos. Entonces, en ese sentido, trabajar desde la casa también genera como esa incertidumbre de poder cumplir con el ciudadano. Se ha levantado polémica estos últimos días respecto a que una serie de memes, de tweets, etcétera, acerca de que los funcionarios públicos son flojos y no quieren volver a trabajar, o por el plan retorno del fin de semana pasado que los quería hacer volver a todos en 2 días, digamos. Pero la verdad es que, digamos, desde adentro lo sé, porque soy administradora pública de formación y tengo muchas amigas y mis compañeros de universidad en distintos servicios públicos del país. Entonces, los funcionarios públicos nunca han dejado de trabajar, nunca han dejado de estar presencialmente tampoco en sus lugares de trabajo. En esta nueva realidad y con la pandemia encima, las personas han tenido que resguardarse en sus hogares y descubrir estas nuevas formas de trabajar. ¿Cómo han logrado sobrellevar también la carga y la presión? Porque la autoridad de alguna forma está dando la cara minuto a minuto y esto ha generado también un salirse de la trayectoria natural que traían las promesas. No estaba dentro de las promesas esto. Entonces, ¿cómo lográis administrar lo que había con lo que viene? Esto es una pandemia y llevamos 1 mes y medio en esto, pero no nos olvidemos que tenemos maremotos, hemos tenido terremotos, somos un país que tiene incendios y el funcionario público en general, los servicios públicos en general, viven momentos de crisis cada cierto tiempo. Esto es cíclico y cada vez se han ido preparando mucho más para poder afrontar esta carga, este agobio o esta presión. Los funcionarios públicos también tienen esta presión de responder cada 4 años cuando cambia la administración y cuando cambia el gobierno. Llegan nuevos ministros, llega el presidente con su programa de gobierno, por lo tanto esas presiones de querer hacerlo bien son presiones que hoy día en el contexto de teletrabajo se exacerban también por las condiciones que han comentado todas, vivimos en nuestros hogares. Pero la presión, el agobio es algo que por lo menos en el sector público se ve bastante seguido. Y ahí a lo mejor la persona que trabaja, Gabriela creo, en la Asociación Chilena, puede dar algún tipo de datos o estadísticas donde hay sectores donde las enfermedades profesionales o las cargas emocionales que conlleva las situaciones de crisis son más elevadas. ¿Cuál ha sido tu principal desafío interior en este proceso? Yo tengo la sensación de capita de cebolla. Esa es mi sensación. Yo creo que todo lo que digo afuera finalmente empieza a entrar en estas capas de cebolla en diferentes niveles y finalmente tiene que ver conmigo misma, con yo resolver desde lo más cotidiano, desde tengo una reunión a las 8:30, ¿me ducho o no me ducho? Medito antes de eso, me preparo un café, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me hago cargo de este ser humano que está lleno de emociones, que tiene las mismas emociones que tiene una empresa, de alguna forma el servicio público, de estos requerimientos súper exigentes que vienen desde el mundo de la pandemia, que es un mundo nuevo, que parece de ciencia ficción? Creo que cada uno ha vivido de alguna forma una ciencia ficción desde el momento en que sale a hacer sus compras, ¿no? Así como desde la cotidianidad. ¿Cómo me contengo? ¿Cómo soy un adulto responsable de mis decisiones, coherente? Logro hacer coactuar todos estos ámbitos. Hoy día estoy en pandemia y yo era una persona que decía que trataba de no contaminar, por decirte, una cosa como básica. Y hoy día necesito bolsas de basura, más que antes, por alguna misteriosa razón. O no usaba, yo en general, en forma personal, usaba muy poco desinfectante, muy poco jabón, mucha
muy poca cosa química. Pero Yo aparecen diría como mi vida, necesidades que no estaban... aparecen unas necesidades que te sacan violentamente de como la estructura emocional que te sostenía, y si uno de esto lo lleva a una empresa, por ejemplo, efectivamente los clientes se caen, o ya no tiene sentido un retail ofrecer zapatillas, ponte tú, porque la gente está haciendo deporte en su casa y probablemente en calcetines. Entonces, la verdad es que la necesidad de una zapatilla, desde ese nivel. Y yo creo que a través del sector público también hay cosas que ya no hacen sentido, y hay cosas que hacen mucho sentido y que tal vez nosotros nos preparamos como sociedad y como personas a hablar cierto lenguaje de necesidades sociales en octubre. Recién apareció. Mira, la salud pública es un tema relevante. Y hoy día la salud pública es un tema súper relevante. Y entonces, a nivel público es relevante, pero a nivel personal es súper relevante. ¿De verdad te estás tomando la vitamina C de 1000 todas las mañanas, tú y toda tu familia? Entonces, esa coherencia, y que viene en un envase plástico, que tú dijiste que no vas a comprar nunca más envases plásticos, empieza a ser un todo, un detalle, que si uno lo hace escalar, finalmente te pregunta seriamente cómo ser consecuente con lo que tú le estás pidiendo, por ejemplo, a tu gobierno, a tu institución en la que trabajas, las instituciones en las que yo trabajo, a mis compañeros de trabajo, a lo que habitan mi espacio habitacional, desde el gato. Entonces empieza a haber una serie y yo conmigo misma. Y en esa misma línea le quería preguntar también la misma pregunta a Gabriela. ¿Cómo han sido tus propios desafíos? Bueno, yo creo que esta pandemia, o bueno, como decía Claudio también, como que la pandemia se sumó a otro proceso que ya venía de antes, que era como el estallido social, y que yo creo que, no sé si se dio este fenómeno en otro país, como venir de un estallido social que también había paralizado un poco el país, sumado después a una pandemia, yo no sé, yo creo que es como para fenómeno de estudio también Es un particular, caso. porque es un caso diferente a lo que está pasando en otros países, ya. Pero como desafío interior, yo creo que no creo que no haya nadie que no le esté tocando algo esto que está pasando, porque efectivamente las pandemias no se dan tan regularmente, pero además en la época en la cual la estamos viviendo, ¿ya? No sé, una pandemia 80 años atrás, 100 años atrás, es diferente hoy día. Eso obligó a muchas empresas, y sobre todo las que asesoran empresas, a apurar procesos que antes les costaba mucho tomar la decisión, como el teletrabajo. Yo me tocaba también asesorar muchas empresas que, es que no, que la persona, si le doy home office, se vaya a dormir todo el día, y cómo los controlo, y hoy día están todos obligados a hacer teletrabajo, o sea, eso. Pero desde el desafío interior también, sigo un poco lo que decía la Claudia. Uno de repente también pensaba, sobre todo los que tenemos hijos, cómo conciliar más, estar más presentes los hijos en este mundo en el cual trabajamos. Además, todo veo en Santiago, donde la vida es muy agitada porque es diferente en regiones, y compartir más con la familia. Y yo le decía el otro día a mi marido, tanto lo pedimos de estar más presente en la familia, que llegó con la pandemia obligado, ¿ya? A estar más presente. Entonces, como el desafío interior, yo creo que también tiene que ver cómo uno reflexiona con respecto a todas sus prácticas, a qué quiere para el mundo, qué quiere para su trabajo, qué quiere para su familia. Y también uno se ha visto como potenciar cosas, como sigue un poco la conversación de Claudia, nos ha pasado mucho. Tratamos como familia hacer súper esto de reciclar, separar lo orgánico. Y hoy día ya odio la basura orgánica porque uno no tiene dónde botarla, porque está todo suspendido, ¿ya? Como que odio la... Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha puesto a prueba en muchas cosas, tanto laborales, el tema de la sostenibilidad también. Yo decía lo que tú contabas, pero al principio, como algunos procesos también las empresas, esto de hacer... la presencia de la persona, yo no están. El otro día me llamó atención, me controlo regularmente por una patología, y el otro día hice telemedicina. O sea, tú decías, ahora yo no necesito ni siquiera trasladar, o sea, menos traslados, menos infraestructura. O sea, desde la sostenibilidad de la empresa hay cosas que tú Se puedes podía. reducir. Se podía, o sea, obviamente para algunas patologías que no requiere examen físico presencial, no es para todos, pero hay algunas. Y cómo eso, desde la contaminación, el medio ambiente, los traslados, decía, eso lo hace tan eficiente
y cambió la forma de ver la sostenibilidad también. Yo decía, increíble, ahora nunca más voy a ir al médico a controlarme presencialmente porque se puede hacer por telemedicina. Y Y en línea imagínate, con eso de la sostenibilidad, Gabriela, le quería también preguntar a Camila, porque la situación nos pega a todos de formas muy, muy particulares. En tu caso, Camila, ¿cómo te ha pegado a ti? ¿Cuál ha sido tu principal desafío interior ahí? Mira, yo creo que dos desafíos me pasan. Por un lado, lo mismo de cuidarse, que yo creo que uno tiende a sobreexigirse, a tratar de rendir lo que uno rendía antes. Para mí, como que a veces uno dice, pucha, ya tengo que estar en todas estas reuniones y además como que no tenéis ayuda, entonces tenés que hacer la casa, también tengo hijos, era como aceptar, y el segundo tiene que ver con aceptar de que la realidad cambió y ojalá incorporar alguna de esas cosas. Como decíamos antes, como ojalá que esta nueva realidad a la que volvamos no sea la misma que llevábamos, porque efectivamente hay un desgaste súper agresivo, por decirlo así, del trabajador en todas sus facetas. Entonces, para mí ha sido como, a mí mi pega me encanta, me apasiona, para mí nunca ha sido así como la pega, pero si uno se da cuenta todo el tiempo que le dedica al trabajo, las horas que uno está ahí dándole y que si bien tiene muchos resultados y es súper, no sé, inspirador para mí trabajar en estos temas, aún así uno dice, pucha, ¿cuánto estoy sacrificando de repente de mi familia o de mi propia salud también? Entonces, de alguna manera, aceptar que hay cosas que no se pueden controlar, que como COVID que nos trajo a todos en esta posición, va a obligarnos a cambiar las cosas, hay que ser flexibles. Y yo creo que esa flexibilidad es una herramienta que todos tenemos que empezar a desarrollar ahora. Una flexibilidad, una empatía con los otros, yo creo que, y una empatía con uno mismo también, como de ser más suave con uno mismo y menos exigente. Para mí también ese ha sido el desafío y transmitir eso a mi empresa también, como Sí. poner ese foco ahí. Sí, ahí tú mencionas me provocó ir hacia un libro que he estado como dándole vuelta hace harto rato, es de un filósofo coreano, que de una forma se llama La sociedad del cansancio, es un ensayo que tiene, respecto a esta como presión de rendir a toda costa, en todo momento, en todos los ámbitos, que al final nos tiene súper agotados. Este cambio de prácticas que estamos experimentando hoy día, al final del día, es como si cada día fuera el viernes y como uno está destruido, así. Llega al final del día así con dolor de espalda, de la cabeza, no sé si es la postura corporal, hay una Uno sumatoria, trabaja más a veces. es como que trabaja más, porque quiere rendir igual, lo que decías tú, quiere rendir igual que antes, y no se puede, son otras las tensiones, como no estamos tan habituados al tema tecnológico también, entonces como que sentimos de que no estamos rindiendo al máximo como debiésemos, y no queremos tampoco que nos hagan un juicio negativo de nuestro desempeño, etcétera. Entonces pasa eso. Y en el caso de Karen, ¿cómo han sido tus propios desafíos interiores ahí? En mi caso, chuta, yo creo que todos los días es un desafío distinto. Es como que esto ha sido un proceso que se ha sentido así como si fueran 200 días que llevamos en las casas, porque el estado de ánimo fluctúa mucho y ahí tomando quizás lo que varias han dicho, para mí ha sido importante el ir generando como otras prácticas de autoconocimiento, porque esto no es solo que estamos trabajando desde otro lugar, sino que esto es, estamos trabajando en el marco de una crisis sanitaria que se inserta en el marco de una crisis social. Entonces, nada, a mí también me pasa que los temas que nosotros trabajamos para mí tienen un valor a nivel personal, me hacen sentido, tienen que ver también con una contribución a nivel personal, entonces el poder tratar en el fondo, este dicho, cada día tiene su afán, para mí ha sido muy importante el como establecer o buscar desde lo pequeño hasta cosas más desafiantes, el cómo darle un sentido al cotidiano, que en el fondo se sienta también como que cada día es distinto, que se sienta también como, aun cuando estemos todos los días en el mismo lugar, que se sienta también que uno puede, no sé, como insertar los aprendizajes en ese contexto. Para mí ha tenido que ver mucho con eso, como con aprender y tratar de darme contención, como decía, creo que Gabriela, de como contenerse uno mismo, en que no todos los días también uno está al 100%, o esto te está exigiendo estar al 120, al 130, y nada, hay que irlo manejando día a día.
es un escenario en donde todo se hace más nítido. Preguntas que quizás teníamos de antes se hacen mucho más tangibles y concretas y tienen que ver con el lugar que ocupaba el trabajo en las vidas cotidianas, con cómo también uno resguarda los otros ámbitos de su vida. Para mí también ha tenido que ver harto con eso el desafío interior, como con cómo le doy espacio a las otras esferas que no está nadie... no hay un entregable, no hay un cliente o no hay una Gantt que cumplir, sino que son esferas más personales, ámbitos personales, y cómo también uno cuida eso. Entonces, es como la pregunta por integrar. Sí, lo que tú comentas, Karen, es bien especial. Nosotros le hemos llamado a la semana de una forma bastante distinta. Nosotros habitualmente estábamos pensando que había un lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes, y como que cada día tenía una cierta estructura, pero hoy día nosotros le hemos llamado a eso de una forma muy distinta, le llamamos luningo. El luningo es como que es lunes y domingo a la vez. Estamos conviviendo con la familia, estamos también generando el almuerzo, es como que nos relajamos, nos dormimos las siestas, no, pero también hay que responder el correo, estamos en la cama, pero estamos conectados vía Zoom, mejor me voy al auto o al baño porque estoy más aislado y están con todos los niños encima. Es una cosa, el domingo le hemos puesto de forma, son todos los días como iguales. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Sonia, por tu lado. Sí. Sí, yo como que distingo dos desafíos, uno a largo plazo y otro el desafío de cuando todavía estamos en esto y estamos teletrabajando y estamos con toda esta vorágine del hogar, que es aprender a poner foco en lo importante. Decía Karen, integrar, o sea, cuando uno está en la oficina, uno si queda alguna pega que tiene que hacer o tiene muchas cosas, llama por teléfono y dice, oye, voy a llegar más tarde, o me espera la nana, o me espera el marido, o la hermana grande en este caso, voy a sacar la pega y llego. Pero acá, en el fondo, te cruzas con que la chica mía está gritando porque se cayó y hay que ir a pararla, o la grande que está en la universidad, también encerrarla en su pieza, necesita un computador y hay que pasárselo y turnar computadores de repente o pantallas o tablets, o la que está en tercero que tiene que conectarse a la clase de ciencias con el colegio y después hacer la guía, no la puede hacer sola porque tiene que alguien apoyarla en la casa. Entonces, y a eso en paralelo tú tienes que mandar el informe o entregar la estadística y el reporte, etcétera. Entonces, de verdad, poder integrar y en una igual importancia, en un igual grado de importancia, porque cuando uno está en la oficina solo, con su pega, con su prioridad, obviamente lo importante soy yo. Entonces, yo dispongo de mi tiempo y hago pensando en mí, pero estando en la casa con una familia grande, digamos, con prioridades distintas y con necesidades distintas, pero aprendiendo a ver a medida que fueron pasando los días que la necesidad de ir a levantar del suelo o de poder explicar una guía o compartir la pantalla son tan válidas y tan importantes como la que yo tenía de poder entregar mi reporte y concentrarme y encerrarme a lo mejor en una hora para poder hacer lo que tenía que hacer, son tan importantes como la mía. Así que ese ejercicio de integrar, de priorizar, de organizarse, de dar, de dejar de ser egoísta, ha sido como un desafío importante dentro de la pandemia. Y a largo plazo es también bajar la resistencia con la tecnología, con el teletrabajo, con otras formas. Yo soy de esas personas que le encanta ir a la oficina, poner el dedo, almorzar en la cocina con los compañeros. Yo adoro ir a trabajar. Pero me he dado cuenta también que en esta experiencia de teletrabajo, poder estar y a lo mejor hacer un quequito para la 11 es lindo, que poder, no sé, no estar apurada en la mañana, no salir apurada en la mañana, sino no alisarse el pelo rápido y poder estar más calma, son cosas que a lo mejor 2 días a la semana se pudieran hacer y que el valor que tienen no para uno y para los demás en la comunidad que uno vive, realmente es importante. Así que creo que me abriré a las nuevas formas de teletrabajar en el futuro. Definitivamente, Sonia. Oye, es increíble cómo uno empieza efectivamente a desarrollar otras habilidades, y yo me jactaba que era buen cocinero, y cuando empecé a cachar que mi rutina y mis recetas se acabaron muy pronto, me ha obligado a meterme a tutoriales de YouTube, a libros de cocina para cambiar el repertorio, porque me va a tirar por la cabeza los platos así si llego con lo mismo siempre. Así que
me ha puesto a cocinar, eso lo estoy bien entretenido. Ya me encanta eso, es un espacio nuevo. Les quiero recomendar un libro, es un libro bien entretenido que habla sobre innovación, sobre reinvenciones. Es un libro que es Crear o Morir, ¿ya? Ahí se los voy a después dejar enviado para que si lo quieren revisar. Y también, como es fin de semana y somos adultos, comentarles que hay un vino que es de la viña Gilmore, que se llama Hacedor de Mundos. Es muy rico. Si les gusta el vino y una buena cena acompañando con una cosa así, viene bien. Oye, veo que se nos pasó la hora volando súper rápido. Conversamos un montón de cosas. Si hay alguien que quiera preguntar algo o alguna duda, o me gustaría escucharles como una palabra de cierre, con qué sensación se van de la conversación, qué aprendieron, una frasecita corta o algo pequeño. Camila. Algo que se me había quedado en el tintero, que quería comentar, que siento que este es un periodo donde todos tenemos que empezar a visibilizar a lo invisible, a lo marginado, que yo creo que ha salido mucho a la luz y uno ve en las noticias quienes lo están pasando más mal, quienes tienen más factores de riesgo, por decirlo así, que son muchos, y que la sociedad está llena de personas que necesitan soporte, necesitan oportunidades. Y yo creo que desde todos los sectores, del sector privado, del sector público, académico, es súper importante que nuestro foco ahora se ponga ahí. Y efectivamente no ser como país súper desarrollado y primer mundo, sino que realmente un país con personas con mejor calidad de vida, con personas con más oportunidades y más felices. Yo creo que hoy día, por lo menos para mí, el aprendizaje ha sido que esto no se trata de mí al final, se trata de cómo yo me pongo al servicio de otros. Así que nada, les dejo eso como mi mensaje y lo que me ha tocado aprender por lo menos, de aprovechar este tiempo que se nos ha dado y la situación en que nos ha tocado estar. Muchas gracias, Camila. Claudia, en una palabra, ¿qué sensación te queda de esta conversación que hemos tenido en este ratito? Encontrar otros ojitos por ahí con las mismas problemáticas que uno, eso hace, de alguna forma te hace empatizar, te hace tranquilizar el pequeño demonio que a ratos uno se enfrenta individualmente, ¿no? Así que entretenida de que seamos varios. Yo tengo esa sensación de que de esto que nos hace tan individualistas se exacerbó en el sentido en que nos obliga a encerrarnos en este pequeño mundo que cada uno de nosotros armó, y que al mismo tiempo nos entrega el desafío de ser comunidad, de aprender a ser realmente comunidad y no robotitos que iban a sus trabajos individuales. Entonces, de hecho, esto mismo de la intimidad que estamos teniendo hoy día, de hablar desde las casas, nos develan nuestras propias vergüenzas y eso también quizás hace una comunicación más sincera. Yo tengo la sospecha de que claro, esto va a generar un grado de conexión que no se había visto nunca. Y eso yo, no sé, lo veo valioso, bonito. ajá, es más auténtico. O Ujú. sea, efectivamente tú estás en el mismo momento coactuando con todos tus personajes, ¿no? Porque uno tiene un personaje en el trabajo, un personaje en la familia, un personaje en la pareja, un personaje. Y hoy día ese personaje es uno, eres tú, contigo mismo, y con otros iguales que tú, que vamos a tener que, yo estoy segura que vamos a inventar un mundo mucho más lindo. Habría querido que no tuviéramos que pasar por este proceso, pero ya bien, aquí estamos y estoy orgullosa de la que soy, estoy orgullosa de la comunidad que tengo, y cuando miro ojos en general, me encuentro con gente con la que me siento contenta de tener que relacionarme. Entonces, tengo harta confianza, fíjate, sé que esto es largo, que no va a ser algo, esto no es pasajero, esto de alguna forma llega para quedarse, y creo que agradezco ese espacio también, Muy de que hay bien. cosas que tienen que quedarse. Muchas gracias, Clau. Gabriela, ¿con qué sensación te quedas de esta conversación? Que, bueno, un poco como el nombre de la conversación, que el desafío, esta pandemia, es interior, pues, o sea, como nos obligó a mirar un poco lo que decía Camila, que no todo se puede controlar y que tenemos que aprender eso y que un bicho como el coronavirus nos permitió pensar que no todo lo podíamos controlar, no todo lo que teníamos planificado a años quizás, hoy día nos tuvimos que mirar de nuevo y reorganizar y decir, oye, el ser humano es mucho más frágil de lo que pensamos. Eso. Gracias, Gabriela. Sonia,
¿con qué emoción te quedas de la conversa? Súper positiva, como en estos tiempos uno pasa por hartos estados de ánimo y las primeras semanas yo me angustié mucho y ciertamente paso de repente por estados de preocupación porque ciertamente hay mucha gente que lo está pasando pésimo y lo va a seguir pasando pésimo y va a ser muy, muy, muy jodido para esas personas. Pero sin embargo, en la conversación de hoy día me quedo con la sensación de que hay oportunidades, que de verdad todo esto nos va a traer cosas bastante buenas y que dentro de lo que estamos viviendo, la rutina de todos los días, hay muchas oportunidades que son positivas. Así es que les agradezco un montón la invitación y me quedo con esa sensación positiva y de oportunidades. Muchas gracias, Sonia. Karen, ¿con qué emoción te quedas de esta conversación? Nada, recién estaba escuchando a todas y me puse a pensar en que tenemos la suerte de poder estar teniendo la conversación sobre los desafíos que implica el trabajar desde la casa o los desafíos para las organizaciones y nada, pues pensaba en todos los que quizás no pueden tener esta conversación porque justamente los trabajos están diseñados de una forma en donde la flexibilidad no es algo que se esté cuestionando. Entonces, en términos como de emocionalidad, me vino como eso como un desafío y nada, me dio mucho gusto escuchar como el ánimo, las preguntas que se plantearon en esta conversación, que creo que son las preguntas que nos tenemos que llevar de esta etapa. En el fondo, ¿cuál es el lugar que le damos al trabajo en términos individuales, pero también cómo desde las organizaciones nos hacemos preguntas sobre el cómo hacer que otros más puedan plantearse este tipo de preguntas y puedan flexibilizar o tener formas nuevas de trabajar y de funcionar en el día a día. Entonces, nada, me voy muy agradecida de esta conversación y de todos los puntos de vista distintos. No, mira, estaba escuchando, ha sido súper emocionante, la verdad, escuchar la realidad de todas, y además que todas son de distintas como lugares donde trabajan, cada realidad familiar también es súper distinta, y eso se agradece también de poder escuchar, considerando que yo llevo 6 semanas también encerrada. Me quedo con una emoción desafiante, la verdad. Yo creo que nunca vamos a volver a esa como nueva normalidad, sino más bien como a una nueva realidad, a un nuevo país, a un nuevo mundo, y creo que ahí tenemos que aprovechar esas oportunidades y ver qué es lo positivo que podemos sacar. Y de manera personal, muy personal lo digo, creo que una dificultad para mí va a ser como creer en la institucionalidad de nuevo, en términos como más políticos. Pero creo que eso también es un desafío importante de pensar en qué país queremos tener a partir de ahora. Eso. Muchas gracias, Pamela. Poli, ¿con qué sensación te quedas de esta conversación? Hola. Con una sensación como de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, porque como que uno piensa que uno es la única que está sobreexigida o la única que dice que no está haciendo todo bien o que deberías estar haciendo mucho más, y escuchar a otras que están haciendo lo mismo y es lo mismo, como que baja el nerviosismo, la angustia. Y como decía la PAME, también con una sensación de desafío, de que hay hartas cosas por ver, lo que decía la Camila de visibilizar al invisibilizado, yo creo que es fundamental, hay que empezar a dar una vuelta para empezar a ver cómo logramos que las demás personas que no tienen hoy día el privilegio de estar trabajando desde la casa, o que sí o sí tienen que salir a trabajar, también se les pueda escuchar y podamos velar porque su seguridad y su salud esté resguardada en el fondo. Eso. Ok. Y Carla, ¿cómo te quedas de esta conversación? Me pareció súper interesante como todos los puntos de vista distintos. Y voy a dejar de sentir culpable porque no he avanzado con mi curso de inglés, así que bien por ese lado. Pero no contenta, porque además siempre tenemos la posibilidad de desafiarnos a nosotros mismos, de pensar y de aquí para adelante cómo lo voy a hacer, qué cosas de esto que está sucediendo voy a incorporar en el fondo en lo que viene de aquí para adelante. Y genial que tenemos la posibilidad de
en unos meses más, decidir a través de una constitución cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos que sea nuestro trabajo, cómo queremos flexibilizar ciertas cosas o no permitir otras. Entonces, me parece genial que tengamos este tipo de conversaciones porque me doy cuenta a medida que las vamos teniendo de que este desafío interior, este cambio interior que estamos haciendo, va a arrojar en algún momento una nueva realidad, una nueva normalidad, como le quieren poner, pero que no tiene que ver con esa nueva normalidad, sino que con la que nosotros mismos queremos hacer. Así que me quedo contenta con eso. Muchas gracias, Carla. Bueno, damos ya finalizado esta sesión del desafío Es Interior. Les quiero agradecer infinitamente el tiempo, la generosidad de compartir sus experiencias. Yo creo que esto le hace bien al país en el sentido de que inventamos el mundo en las conversaciones y conversando podemos ir nutriéndonos cada cual que saque sus propias reflexiones, sus aprendizajes y obviamente que se genere una red fortalecida de colaboración, que es lo que andamos buscando también. Entonces, en nombre del programa Desafío 2030 y de la sección que tenemos que se llama El Desafío Es Interior, les doy muchas gracias y que tengan un súper lindo día. Nos vemos. Cuídense mucho.